Ok, listo. Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy, miércoles 21 de agosto, son las 3 de la tarde. El día de hoy estaremos hablando sobre la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje uno de la guía de aprendizaje 2, que es la crónica. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer, vamos a escribir una crónica en inglés. Bueno, entonces vamos a revisar el cronograma primeramente, como siempre. Esperemos a que cargue. Listo. Entonces, bueno, por acá yo ya tenía, acá lo tenés. Listo. Entonces, como ustedes ya saben, ya les he explicado en las otras sesiones, para esta guía número 2 tenemos 6 evidencias, ¿no? En total son 6 evidencias. 3 de la actividad de aprendizaje 2 y 3 de la actividad de aprendizaje uno. El cuestionario, este ya lo presentaron, ya lo vimos hace algún tiempo, porque ya les había explicado que teníamos otro cronograma y pues nos regimos por el cronograma anterior, pero luego cambiaron el cronograma y lo tenemos este que están viendo en este momento con unas fechas diferentes. Entonces, la del cuestionario ya la habíamos mirado, ya la presentaron. Y desde el 13 iniciamos con la videoentrevista, o sea, con esta evidencia, ¿no? Entonces ya la grabación, pues ya la tienen ahí en la plataforma para realizarla. A ustedes les dije, o sea, teníamos que hacerlo en parejas, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue con eso? Hola, ¿me escuchan? No le activé el... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Ajá, ¿cómo les fue con eso, con las parejas? Vale, desactivé y desactivé el micrófono, pero no se escucha. Ah, listo. Bueno, entonces sí, es que como tengo varias, por acá me está escribiendo, se me aleja. Entonces nos dice que, bueno, listo, sí. O sea, les di esa opción porque por lo general siempre se tiene más problemas al, al ponerse de acuerdo, se tiene más problemas que en sí al realizar la evidencia. Entonces, pues la idea es apegarnos lo que más se pueda a la guía de aprendizaje, pero si la guía pues se nos dificulta más, o sea, principalmente para cuadrarnos las parejas y todo eso, entonces pues se les dio esa opción, ¿no? Entonces espero pues que ya la estén haciendo. Recuerden que las evidencias están como nos dice el cronograma, hasta el 10 están todas con la fecha que aparece aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, pero no se esperen hasta entregarlas, no hasta esa fecha todas.
Que si pueden irlas entregando antes, mucho mejor para ir evaluando. Listo, y tener ya listos sus resultados de aprendizaje ya evaluados. Bueno, entonces, listo. Más o menos yo tengo aquí un cronograma. Verán, es el mismo cronograma, pero más o menos le calculé las fechas en las que vamos a estar trabajando, como para que ustedes tengan más claridad, ¿no? En qué semanas vamos a estar teniendo las reuniones en donde les voy a explicar cada una de las evidencias. Verán, listo. Entonces, de aquí, del 13 al 19, pues ya la tuvimos, esa es la sesión que hay en esta semana, ya la tuvimos. Y acá, que es la fecha desde el 20, diría, hasta el 2, sería como para realizar la crónica, ¿no? Entonces, el día de hoy, listo, que es 21. Entonces, en esta clase estaremos eh, explicándole lo de la crónica en sí, de la evidencia y de pronto algunas temáticas. Y la próxima semana sí tendremos una sesión como directamente les voy a explicar los materiales de formación, ¿listo? Como para que vayamos aprendiendo. Entonces, después de estas 2 semanas, de hasta el 2 del próximo mes, ya tendremos las otras 3 evidencias, que sería desde el 3 hasta perdón, aquí tengo, sí, no, aquí está mal organizado. Sí, hasta el 3 no sé por qué le he puesto desde el 2. A ver si alguien, sí, Alex, dime. Listo, listo. Ajá, entonces, ya estoy leyendo. Entonces, sí, o sea, es que a nosotros nos toca, a los instructores, nos toca, pues, organizar cada una de las evidencias de acuerdo a las fechas que tenemos en el cronograma. Entonces, ustedes sí las pueden montar hasta el 10 de octubre. ¿Listo? Esas fechas es como para que ustedes se guíen, ¿no? Sería el 4. Esas fechas son como para que ustedes se guíen, ¿listo? Más o menos que vayamos, para que ustedes sepan qué, qué sesión vamos a tener, que la conferencia de qué se trata, por ejemplo, la que esté entre esta fecha, aquí a ver, es que no tengo, organicé mal aquí. Bueno, aquí tenemos desde el 2, si se me fue mal, desde el 3 hasta el 9. Bueno, entonces aquí ya tenemos la crónica. Voy a subir aquí, la haga más grande. Bueno, entonces la explicación no es algo muy complejo, o sea, porque la evidencia tampoco es que vaya a ser tan exigente de pronto como la entrevista, es un poco más sencilla. Pero entonces lo que vamos a hacer es, van a seleccionar un personaje icónico
y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. Entonces, ya ustedes, pues de acuerdo a lo que están estudiando, ustedes ya van a seleccionar una persona, listo, que sea alguien importante en ese campo y pues dice, van a buscar en internet información acerca de esa persona. Dice, bueno, la información pues no importa, ¿no? De cualquier información van a encontrar y ya pues van a seleccionar la que a ustedes les parezca pues como más relevante, ¿no? Y luego dice que a partir pues del personaje seleccionado realice pues la crónica escrita con todos esos hechos importantes y las situaciones pues de la trayectoria profesional de dicho personaje. Listo, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Ustedes ya saben qué es una crónica o si han escuchado qué es una crónica. ¿Esa es como la exposición de acontecimientos o hechos importantes de esa persona, más o menos? ¿O de cualquier caso? Eso, ajá, por eso les digo, ajá, es muy sencillo, ¿no? Porque simplemente es lo que van a hacer es ustedes a contar los hechos, pues o sea, de los que ustedes encontraron, ustedes van a tener que, basados esa información que encuentran, ustedes van a escribir, pues, un relato de todos, pues todos no, ¿no? Sino que los que ustedes seleccionen, ¿listo? Y ustedes ya van a contar como una historia usando esos, esos acontecimientos o esa información. Entonces, miren, el documento escrito va a ser máximo de una página y una extensión, dice, de 200 a 500 palabras. Entonces, es casi una página, ¿no? Que van a escribir. Bueno, el tipo de letra ya sería la Arial, tamaño de letra o de fuente es el 12 y el interlineado 1.5. Aquí pues cabe resaltar que no se trata es como de buscar la información, copiarla y pegarla, ¿no? Acá en el documento. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan escribir esa crónica. Dice, es ideal tener cuidado con las estructuras gramaticales utilizadas. Deben ser coherentes a las temáticas estudiadas en el material de estudio. Bueno, acá también es importante que ustedes apliquen pues las normas APA, ¿no? Para que su documento, como es un documento académico, pues les quede presentado pues como lo exigen, ¿no? Las normas. Entonces, pues ustedes ya van a mirar todo lo que tiene que ver con el margen, cómo justificar y todo eso. Entonces, ya ustedes pues lo organizan bien el documento. Bueno, y para entregarlo, entonces es un documento en Word, ¿no? Y que lo deben exportar a PDF. Listo, entonces eso es básicamente, es muy sencillo, no es algo complejo. Entonces verán, por acá yo les tengo aquí en esta página, les voy a compartir de una vez.
Listo, ahí ya les compartí, ahí es esta, ¿no? Esta página. Acá simplemente pues nos explica pues, de una manera sencilla también lo que es una crónica. Dice, a chronicle is a historical account of events, real or imagined, that are told in chronological order. Entonces es como una historia, ¿no? A contar los eventos, ¿no? Que pueden ser reales o imaginarios. Y lo que sí tienen que tener es estar organizados en un orden cronológico, ¿no? O cronológicamente los tienen que organizar. Entonces, iniciar desde el primero hasta el último. ¿Listo? Pues que ocurrió de acuerdo pues a los eventos, ¿no? De su vida. Ya ustedes ya deciden, pues eso depende de la información que ustedes consigan, ¿no? Que por ejemplo, si este determinado personaje pues no tiene demasiada información y todo eso, entonces pues pueden iniciar desde el nacimiento hasta su fallecimiento o hasta el punto de la vida en que se encuentra. O si no, si hay muchos acontecimientos, pues ustedes pueden seleccionar desde qué punto pues van a iniciar, ¿no? Porque pueden iniciar desde que inició sus estudios o desde que inició a trabajar, ¿no? O diferentes puntos, o sea, pero van a iniciar desde ahí y van a ir pues en orden cronológico hasta el último acontecimiento que ustedes creen que sea importante, ¿listo? Entonces, pues no necesariamente tiene que ser desde el nacimiento. Dice, it typically records events as witnessed or understood by the person writing the chronicle, ¿no? Es típicamente recolectados los eventos como el testigo, ¿no? O la persona haya entendido, ¿listo? Cómo los va a escribir, ¿no? Eso, por eso les digo que depende de ustedes, ¿no? Con los que tomen ustedes. Y también la historia va a ser como muy objetiva, ¿no? Tampoco no es como, digamos, que ustedes van a interpretar pues todos los hechos y van a dar su opinión acerca de los hechos. No, también es hacer la historia con estos hechos, pero sí es como cuidarse eso de que principalmente, o sea, estén todos organizados los hechos, ¿no? Y no digamos como que vamos a adicionar información o algo así, y nos perdamos de la cronología, ¿no? Del texto. Entonces, eso sí tienen que ser muy objetivos, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, tampoco no es algo complejo, ¿no? De pronto, si ustedes, como a veces no hemos escuchado mucho de lo que es una crónica, entonces de pronto vayamos a pensar que es como escribir una novela o algo por el estilo, o sea, con un estilo muy literario, no, o sea, más que todo es a contar esa historia con esa información. Y ustedes pues ya deciden también bueno, ya si se centran pues como en algunos hechos ficticios o si no, simplemente se apegan a la realidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Este es muy básico. O sea, recuerde que ustedes van a escribir, o sea, también van a escribirlo de manera básica, ¿no? No se les está exigiendo que escriban algo como un escritor, pues, profesional, ¿no? No, es algo sencillo. Miren, o sea, este ejemplo que tenemos aquí.
Verán, entonces aquí dice, The man woke up in the morning. El hombre se levantó en la mañana. He got dressed, se vistió, went downstairs, bajó las escaleras, and ate a bowl of cereal. Y comió un plato de cereal. Then he drove to work and went to meetings all day. Luego manejó hacia el trabajo y atendió reuniones todo el día. Not even stopping for a lunch break. Sin parar para almorzar. At the end of the day, al final del día, he was the last one out of the office. Él fue el último en salir de la oficina. On his way home from work, en su camino a casa, he picked up a pizza. Él recogió una pizza. When he got home, cuando él llegó a casa, he turned on his favorite TV show. Él encendió su televisor, digamos, para ver su show preferido. And ate the pizza while he watched it, ¿no? Se refiere, dice que él comió la pizza y que él, pues, miró su programa. When the show was over, cuando el show terminó, he threw away the pizza box. Él botó o tiró a la basura la caja. Went upstairs, subió las escaleras. Brushed his teeth, cepilló sus dientes. And got into bed. Entonces, y digamos, se metió a la cama. Where he fell asleep within 5 minutes. En donde él cayó dormido en 5 minutos. Entonces, miren que él está contando, ¿no? De una manera muy objetiva todos los acontecimientos de esta persona, ¿no? Entonces, digamos, en este caso no adicionó mucha información, digamos algo así, ¿no? Sino simplemente hizo un relato con todos los hechos que le sucedieron pues a esta persona. Entonces, eso es exactamente pues lo que van a hacer ustedes. Simplemente con la información que consigan, la van a organizar y van a escribir su historia. Aquí en esta historia que tenemos aquí, verán, la voy a pegar como por aquí. Vamos a ver cuántas palabras tenemos aquí, ¿no? Como para que ustedes calculen lo extenso que tiene que ser su trabajo. Aquí tenemos, dice 108 palabras son estas. ¿Listo? Entonces, ya ustedes ahí calculan. Aquí sería en Arial. Entonces, más o menos, pues serían entonces 2 párrafos de esta extensión. Entonces, miren que no es tampoco demasiado extenso, ¿no? Entonces, listo, eso sería lo que tienen que hacer. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que todos los verbos que ustedes encuentran aquí, miren, están en pasado. Miren, todas estas estructuras están en pasado. El verbo comer, conducir, el verbo ir,
Entonces, eso es lo que la idea es entonces manejar, pues básicamente el tema principal del material de formación, que es el pasado simple, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Y aquí ya hemos visto que tenemos estos tres temas aquí de los materiales. Y este what happened sería el principal, ¿no? Que es el que tiene el, el tiempo pasado simple. ¿Listo? Entonces la idea es aprender, estudien bien ese material. ¿Listo? Porque con este pues principalmente les va a ayudar ya para que ustedes puedan, ojalá pues ya, o sea, la idea es que ustedes mismos pues escriban su historia, ¿no? Entonces aquí pues encuentran ustedes el verbo to be en el tiempo pasado. Eso es algo esencial y es muy importante, el verbo to be. Cómo expresar las fechas, los años, décadas y siglos. El pasado simple, pero en este caso ya con los verbos regulares e irregulares. Cómo expresar o hablar acerca de momentos memorables, que esto ayudaría bastante también. Y también el uso de conectores, ¿no? O sea, estas palabritas que sirven para conectar ideas y frases dentro del texto. Bueno, y esta de acá pues no estaría tan relacionada con la evidencia. Entonces, bueno, aquí ustedes ya creo que hemos visto algo relacionado con estas temáticas, con el pasado simple. Entonces, en todas las clases siguientes, vamos como a profundizar más en cuanto al manejo de este tiempo. Listo, a ver, entonces, bueno, entonces aquí, como ven, o sea, ya miramos, listo, cómo vamos a trabajar con él. Entonces, para hacer un recuento, verán, pues es básico, ya les dije, ¿no? El verbo to be. Entonces, ¿nos acordamos, o se acuerdan ustedes de cómo conjugar el verbo to be en tiempo pasado? ¿Quién me puede? Eso es algo fundamental, ¿no? Y tienen que aprendérselo, pues, para si queremos aprender inglés. Alguien que me recuerde la conjugación del verbo to be en tiempo pasado. Para decir yo era o yo estaba, tú eras o tú estabas. ¿Cómo digo? I was. Listo, eso. Listo. Entonces, I was. Bueno, ¿me puedes recordar toda? You were. He was. She was. It was. We were. They were. You were. Listo. We were, you were, and they were. Listo. Entonces, esto sería lo que
tenemos que aprendernos. Esto, miren, esa es la conjugación. Porque aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a escoger una mujer, entonces vamos a decir, she was, bueno, vamos a decir que era una, por ejemplo, una abogada, digamos. ¿Cómo diríamos abogada? She was a lawyer. Eso, decimos a lawyer, ¿no? Listo. Miren que en inglés tenemos esta palabrita lawyer. Y en este caso nosotros no vamos a, decimos la misma para femenino y masculino, ¿no? Como teacher, que sería profesor o profesor. En español sí tenemos el género, pero en inglés no distinguimos. Entonces decimos she was a lawyer. Si acá decimos que él era un arquitecto, ¿cómo decimos un arquitecto? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo decimos él era un arquitecto? Bueno. ¿Sí de acuerdo o no? He was an architect. Is a architect. Me acuerdo es que architect. La conté, ¿no? Listo. Entonces aquí recuerden que miren, este an y este a quieren decir, los dos quieren decir un o una. ¿Listo? ¿No? Sino que aquí utilizamos an porque esta palabra de acá inicia con un sonido de vocal. Por eso utilizamos an. Y en la otra utilizamos a porque inicia con un sonido de consonante. ¿Listo? Entonces, por eso decimos un arquitecto. Y acá podemos decir una abogada. Miren, no quiere decir que este traduzca una y este un. No, no, sino los dos traducen un o una, sino que depende del sonido de acá. Por ejemplo, si vamos a decir una casa, miren, decimos a house. En español nosotros diríamos, no, pues aquí deberíamos decir an house, porque esta H no es muda, ¿no? En español. Pero en inglés no es muda, sino tiene un sonido como una J, pero débil. Entonces, el sonido sería de consonante. Entonces, por eso decimos a house. ¿Ok? Entonces, el sonido es el que nos dice si utilizamos a o an.
¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la oración, ¿no? Afirmativa. He was an architect. She was a liar. Entonces, ¿qué hacíamos con el verbo to be para las negativas? Agregar not. Habíamos dicho que simplemente agregábamos aquí la palabra not y listo. Entonces el verbo con la palabra not y ya nos queda entonces, miren la oración negativa. He was not an architect. Entonces podemos en nuestra crónica podemos escribir oraciones de ese tipo, ¿no? Podemos decir, he was not an important architect. But, podemos decir, miren, aquí estamos utilizando un conector. Él no fue un arquitecto importante, pero he was an important writer, por ejemplo. Entonces, miren, o sea, este tipo de oraciones podemos escribir las dos con el verbo to be, sino que esta de acá es negativa, ¿no? Y esta de acá es afirmativa. Y las estamos uniendo con esta palabrita que es un conector. Entonces, él no fue un arquitecto importante, pero él fue un escritor importante. ¿Listo? Como para contrastar, ¿no? Entonces, para eso utilizamos estos conectores. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues ustedes van a comenzar a utilizar el verbo to be en el tiempo pasado, ¿no? Las oraciones interrogativas, pues en este caso no las vamos como a utilizar mucho porque pues no lo requiere, ¿no? La crónica o la evidencia no va a requerir pues que nosotros escribamos oraciones interrogativas, sino principalmente van a utilizar estas oraciones afirmativas. Pero en este caso, si quieren hacer algo así, un contraste, también pueden utilizar negativas y afirmativas. ¿No? Pero para recordarles, simplemente para las interrogativas, ustedes cambian el verbo acá al frente y decimos, was she a liar? Era ella una abogada. Esto es como para información, como para que ustedes recuerden cómo trabajar con el verbo. Listo, ahora entonces, ya que recordamos el verbo, cómo trabajar con el verbo to be en el tiempo pasado, entonces vamos a recordar cómo trabajar con el resto de verbos, ¿no? Porque con el verbo to be se hace de una forma y con el resto de verbos se hace de otra forma. Entonces sabemos que dentro de los idiomas, pues hay bastantes verbos porque los verbos representan las actividades que realizamos nosotros, ¿no? O lo que pasa en nuestro alrededor. Entonces, como son tantas actividades, pues hay muchos verbos. Entonces, en inglés
a diferencia del español, se dividen en dos grupos esos verbos. Los verbos irregular verbs, los verbos irregulares y los regular verbs. Entonces, los irregulares los encontramos en una lista, ¿no? Pues que es la lista de verbos irregulares. Y los regulares sería el resto de verbos. Estos no los encontramos en una lista, sino todo el resto de verbos, ¿no? Estos verbos irregulares son más o menos unos 200 verbos, más o menos. Ustedes van a encontrar listas de diferentes tamaños en internet, pero en total son más o menos. En esa lista, los verbos que están ahí tienen establecida ya una forma que se va a utilizar para las oraciones del pasado. Entonces, en la segunda columna, ustedes van a ver esa forma. ¿Listo? Entonces, aquí la cuestión sería la siguiente. Por ejemplo, si utilizamos el verbo, por ejemplo, el verbo eat, que quiere decir comer. Entonces, si vamos si miramos la lista, ustedes van a encontrar que en la segunda columna, ustedes van a encontrar esta forma así. Ate. Entonces, esta es la que vamos a utilizar nosotros para hacer las oraciones del pasado. Y vamos a utilizarla con cualquiera de los pronombres. Entonces, yo puedo decir, si yo digo you eat, con esta forma de aquí, yo estoy diciendo tú comes. Sería presente. Pero si le quito esto y le escribo la forma de acá, perdón. Entonces aquí ya estoy diciendo tú comiste. You ate. Y entonces, como ya les dije que esa forma la vamos a utilizar con todos los pronombres, entonces aquí no importa qué pronombre le pongamos. El que quieran ustedes, funciona. Ahí, we ate, nosotros comimos. They ate, ellos comieron. She ate, ella comió. ¿Listo? Entonces, no importa el que ustedes utilicen. Y listo, ahí ya quedaría. You ate some rice. Tú comiste algo de arroz. ¿Listo? Entonces, así ustedes ya podrían utilizar este tipo de oraciones, ¿no? Ahí en su crónica. Por ejemplo, podemos decir he, o ponemos el nombre o el apellido de la persona. Vamos a decir, escribió 5 libros importantes. ¿Cómo diríamos entonces? Escribió 5 libros importantes. He wrote Wrote. 5 important books. Listo, miren. Entonces,
miren que podemos escribir oraciones de este tipo, miren, con alguna información que hayamos mirado y ustedes pues ya le van a agregar, ¿no? Él escribió, esta es la forma que van a encontrar en la lista porque este es un verbo irregular. Él escribió 5 libros importantes. 5 important books. Entonces, y acá pues también eh, a ver, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí le podemos agregar, si ustedes quieren, una oración negativa. ¿Listo? Podemos decir que, vamos a decir que él no trabajó en una compañía importante. Bueno, la podemos escribir aquí. O vamos a escribirle García Márquez, suponiendo, ¿no? Que este personaje. Vamos a decir García Márquez no trabajó en una compañía importante. Didn't didn't work in a important company. Eso, entonces miren, es que la idea, como les digo, es que ustedes estudien el material y que ustedes mismos puedan ir haciendo sus oraciones. Pueden ser oraciones así, miren, son sencillas, pero cumplen con la función, listo, de ir dando la información que ustedes escribieron, los hechos de la vida de estas personas. Entonces decimos, didn't o did not, ¿no? Aquí vamos a utilizar mejor así esta forma, ¿no? Porque como es un texto académico, entonces recuerden que las contracciones las hacemos principalmente en el lenguaje que es informal y en la forma hablada, ¿no? Principalmente. Entonces diríamos, García Márquez did not, perdón, aquí work, ¿no? Y aquí tenemos el auxiliar, entonces ponemos el verbo en forma básica, ¿no? Did not work in an important company. Entonces, miren cómo pueden ir escribiendo, o sea, poquito a poco van haciendo oraciones, listo, con la información que van recolectando ustedes. Y aquí, por ejemplo, ya tendríamos, miren, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 palabras tenemos en esas dos oraciones. Entonces, miren que si ustedes pueden hacerlo, o sea, yo no les voy a evaluar, digamos que esté escrito, pues, de una forma, como les digo, literaria ni nada de eso, no, sino simplemente con oraciones sencillas que ustedes vayan contando cada uno de los hechos del personaje, ¿no? Entonces, es una buena forma esta evidencia para que ustedes vayan poniendo en práctica todo lo que van aprendiendo. Entonces,
para terminar en esos 10 minuticos que nos quedan. Entonces, les recuerdo que aquí ya miramos, ¿no? Principalmente, pues ya miramos que hacemos las oraciones, en este caso, con verbos irregulares. Aquí utilizamos un verbo regular, ¿ok? Pero entonces, vamos a decir, he worked. Y con los verbos regulares, entonces les recuerdo que con los verbos regulares, lo que hacemos es agregar, para el pasado le agregamos la letra E y la letra D a la mayoría de los verbos regulares, ¿no? Agregamos la letra E y la letra D. Entonces ahí decimos, él trabajó in an important company podemos decir at the age of 30, a la edad de 30. ¿Listo? Entonces, miren, oraciones así de este tipo, miren aquí, como les digo, a la mayoría de estos verbos ustedes simplemente le agregan la ed. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, dime. Bueno, mira, en la oración que hiciste anterior, el verbo word está, digamos que no está en pasado, ¿sí? No está diferente. ¿Eso se debe al auxiliar? Eso, ajá, sí. Entonces, esa regla, gracias por preguntar, esa regla te la tienes que grabar, ¿no? Cuando ustedes tengan el auxiliar en la oración, entonces el verbo principal de la oración, que es este, siempre tiene que ir en forma básica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Sí. verás, ¿no? Entonces, si aplicamos, y eso aplica siempre, ¿no? Puede ser en futuro o en presente, si la oración tiene el verbo auxiliar, entonces este verbo siempre va a ir en forma básica. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí tenemos afirmativo, ¿no? Él escribió 5 libros importantes. Entonces, si vamos a decir que él no escribió, entonces vamos a escribirle did not o didn't. Entonces, como ya tenemos el auxiliar aquí en la oración, entonces este, como sea, tiene que cambiar a su forma básica. ¿Y cómo es la forma básica? O sea, o escribir, ¿cómo se dice? Bright. Eso, muy bien. Ajá. Entonces decimos write. He did not write 5 important books. Entonces, esa sería la norma que siempre, o la regla que siempre vas a seguir. Si ustedes encuentran entonces en la oración el do, pues como auxiliar, ¿no? O el das, entonces el verbo va a ir en forma básica. Si es en futuro y ustedes van a trabajar con el will, entonces el verbo va a ir en forma básica. Por ejemplo, si yo quiero decir, les digo, yo soy, ¿no? Bueno, voy a poner, yo soy, yo digo I am, ¿no? En presente. Yo soy.
Si yo quiero decir en pasado, le digo I was. Yo era, ¿no? Y si yo quiero decir en futuro, yo seré, entonces mira que aquí en el futuro yo tengo que utilizar esta palabra will, que sería el verbo auxiliar. Entonces, como quiero decir yo seré, entonces, ¿qué debo escribir ahí? Después Del del will. auxiliar, Ajá, sí. el verbo normal, sin Eh, en pasado no, el regular. eso, ¿no? Entonces no escribiría así ninguna desconjugación como lo hacemos acá, sino utilizamos el verbo en forma básica, que sería el verbo be. Entonces ahí yo digo, yo seré o yo estaré. I will be. Mira que estamos entonces aquí aplicando la norma que te dije. Como tenemos el auxiliar, entonces este verbo tiene que ir en forma básica. Y así esa la vas a utilizar, por ejemplo, en los tiempos perfectos o perfecto progresivo, siempre. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta ya cuando utilicen. Principalmente serían las negativas y las interrogativas en presente y pasado. En el futuro sí tienen que tener en cuenta eso, también con las afirmativas, porque con will se utiliza en las tres, ¿no? Las afirmativas, en las negativas y en las interrogativas. Listo. Entonces, bueno, entonces, eso tienen en cuenta, ¿no? Que a la mayoría de los verbos le agregan la letra E y la letra D. En ciertos casos, por ejemplo, si vamos a decir él vivió, ¿cómo se dice vivir? He Live, ¿no es cierto? Listo. Entonces, bueno, vamos a decir y ahora sí vamos a decir vivió. Ese primero revisamos la lista, ¿no? Como no está en la lista, entonces decimos que es un verbo regular. Hacerlo en pasado, entonces, ¿qué hacemos? no sé si me equivoco, se coloca el auxiliar. Ah, no, eso es para negar, ¿no? No, para hacerlo en pasado, ¿no? Para decir él vivió. Mm, Porque, ¿qué dijimos? Para hacer los verbos regulares en pasado, para que queden en pasado, ¿qué es lo que hacemos? Si está en la lista, se conserva el verbo, si es irregular. Eso, el que nos diga ahí, ¿no? Pero como no es irregular, entonces es un verbo regular. ¿Qué hacemos para el pasado? ¿Se le pone un auxiliar? No, no, le agregamos No, ¿qué ok. letras? La D. Eso. Entonces, normalmente le agregamos estas dos letricas, mira aquí. La letra E y la letra D. Pero en este caso, como tenemos el verbo que termina en letra E, en este caso, cuando los verbos, pues no son muchos, ¿no? Pero cuando terminen en letra E, solo le agregamos la D. Y ahí ya queda. Y lived, ¿no? In Miami. Él vivió en Miami. Podemos decir 4, 5 years.
Entonces, listo, miren, ahí ustedes pueden agregar una oración así de este tipo, ¿no? Él vivió en Miami por 5 años con su familia. ¿Cómo decimos con su familia? with his family. So, with his family. Miren, listo. Y así, oraciones así sencillas, ustedes van a realizar, miren, y pueden ir agregando así diferente información. Y eso sería todo. Entonces, y ya en el material, pues ustedes ya le pueden ir complementando con eso, ¿no? Cómo expresar las fechas y cómo expresar momentos memorables. Eso les puede ayudar bastante. Bueno, listo. Entonces, ¿les quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Y entonces nos vemos la próxima semana. Les estaré explicando más detalladamente lo que es el material de formación, ¿no? Y el tema principal que sería el tiempo pasado. Entonces nos vemos, que estén muy bien, tengan una feliz noche.